Hola, espero estén bien. En esta investigación se va a determinar los efectos de un programa de actividad física multitarea sobre el consumo máximo de oxígeno, el índice de masa corporal, el porcentaje de grasa y las variables de condición física en escolares bogotanos. Para ello tomaron dos grupos, uno que ingresaba a educación física 4 horas a la semana y otro que ingresaba a educación física a 1 hora semanal y se comparan las diferentes variables. Para esta investigación se aplicaron las siguientes pruebas: análisis probatorio de datos para describir la muestra. El teorema central del límite se aplicó dado que los tamaños de muestras son mayores que 30, entonces se asume que los datos tienen distribución normal. La T pareada para realizar las comparaciones intragrupo en los dos periodos de estudio. La prueba de Levin para determinar la homogeneidad de las varianzas entre las variables y así poder aplicar el ANOVA a dos vías. Y entonces el ANOVA a dos vías se hizo para comparar las variables hora, 1 y 4 horas, periodo posterior y previo e interhorario, la relación interhorario-periodo. Bien, vamos a hablar más de donde no hubo diferencia que de donde hubo diferencia, porque en la mayoría de los casos están con rojo las que hubo diferencia. Entonces, por ejemplo, acá en la variable índice de masa corporal a nivel intra 4 horas no se presentaron diferencias significativas, aunque se observa una disminución, porque la diferencia de las medidas le dio una disminución, no es significativa la disminución. Igual se observó disminución en el brazo derecho, en el porcentaje de grasa en el brazo derecho, en el brazo izquierdo, pero no fue significativa. Y respecto de la pierna izquierda y las vísceras hubo disminuciones, pero no fueron significativas, no hubo diferencias significativas. Estamos hablando a nivel de 4 horas. Respecto de los perímetros de cintura y cadera, la cintura en 4 horas se ve cierto aumento, pero no hubo diferencias significativas. Y la cadera se ve cierta disminución, pero no hubo diferencias significativas. Esto es lo que pasó a nivel intra 4 horas. A nivel intra 1 hora, entonces no se encontraron diferencias vuelvo a decirlo, se encontraron diferencias en la mayoría, pero acá hubo menos diferencias significativas que las que se presentaron a nivel de 4 horas, o sea que el tratamiento a 4 horas presentó mayores diferencias entre el periodo inicial y final. A nivel de 1 hora por semana, no se presentaron diferencias en el peso, aunque hay una disminución. Tampoco se presentó el índice de masa corporal entre el periodo inicial y final, pero el periodo final es a las 14 semanas, pero sí se presenta cierta disminución del índice de masa y se presentó aumento en el porcentaje de grasa general, pero no hubo diferencias negativas. Igual sucedió con el brazo derecho, que presentó aumento entre los dos periodos, pero no hubo diferencias significativas. En la pierna izquierda se presentó aumento, no hubo diferencias significativas. En la cadera se presentó disminución, pero no hubo diferencias significativas. Y en la relación, en el equilibrio, en intentos de equilibrio, se presentó disminución, pero no, acá sí hubo diferencias significativas, perdón. Entonces, en el equilibrio sí hubo diferencias significativas en los intentos. Respecto de otras variables que no presentaron diferencias significativas, fue el salto final, que presentó una disminución, pero no hubo diferencias significativas. En velocidad se presentó disminución, no hubo diferencias, y en velocidad a 50 metros se presentó cierto aumento, pero no hubo diferencias significativas. Bien, estas son las comparaciones intra periodo inicial y a las 14 semanas para estudiantes de 1 hora y para estudiantes de 4 horas. Ahora se hizo un ANOVA a 2 días para comparar los periodos de 1 y 4 horas. Ahora vamos a hacer comparaciones inter 1 y 4 horas. A nivel de cada variable vamos a hacer comparaciones inter periodo posterior y previo en 1 y 4 horas, o sea general, y la relación intertiempo periodo, a ver si hay diferencias significativas. En todos los casos se presentaron diferencias significativas en la relación interperiodo. ¿Qué quiere decir intertiempo periodo? ¿Qué quiere decir eso? Que el tiempo
o sea, 4 horas, y el periodo pre y post presentaron diferencias significativas entre los grupos de 1 hora y 4 horas. Si lo analizamos ahora, entre periodos de 1 y 4 horas, donde no se presentaron diferencias significativas, porque la mayoría presentó diferencias significativas. Entonces, a nivel de inter 1 y 4 horas, no se presentó diferencia significativa en la edad ni en la talla. Perdón, la talla sí presentó diferencias significativas. Recuerde que se observa así diferencias significativas siempre y cuando el valor P sea menor que 0.05. Entonces no se presentó diferencia significativa a nivel de la edad entre 1 y 4 horas. Tampoco se presentó diferencia significativa entre 1 y 4 horas en el brazo izquierdo y en la parte visceral. Fueron los únicos. Ahora, si hablamos a nivel de periodo pre y post entre 1 y 4 horas, porque este es global, no se presentaron diferencias significativas en el peso, en el índice de masa corporal, en el porcentaje graso, en la parte de porcentaje graso en todas las partes que se estudiaron, visceral y piernas y brazos, y en la cintura, y en la relación cadera-cintura. La prueba de Levin indicó que las varianzas eran iguales, razón por la cual se pudo aplicar el ANOVA a 2 vías. Bueno, espero que haya quedado bastante claro el análisis. Acá se encuentran los gráficos que interpretan exactamente lo mismo. Se les pueden agregar las etiquetas de datos para ver si hubo aumento o disminución, y se le quitan los decimales. Tocaría quitar los decimales en los promedios que se encuentran en la hoja anterior, pero lo podemos quitarle acá. Bueno, entonces, ¿qué significa eso? Acá hubo diferencias significativas en horario, este es la nueva 2 días, tanto en horario como en periodo, como en interperiodo horario. En este caso, se nota que hubo para los periodos, para el grupo de 4 horas, que es lo que está con naranja, se nota que hubo cierto aumento. ¿En qué? En la velocidad por etapa kilómetros por hora respecto de 1 hora. El periodo inicial muestra que no hubo diferencias, están al mismo nivel, mientras que el aumento acá fue significativo. Es decir, con los estudiantes de 4 horas presentaron mayor rendimiento en velocidad, tanto en horario, porque es 4 horas, como en periodo pre y post, como en la relación periodo horario. Bueno, muchas gracias por su atención, espero que haya quedado claro, y hay que terminar los gráficos, que es la función de ustedes que les voy a explicar. Acá ya hay unos 6 gráficos, pero hay que continuarlos, hay que terminarlos para entregar el informe.